La casa estaba en silencio, un silencio espeso que solo se rompe cuando todos los sueños duermen al mismo tiempo. Laura Martínez abrió los ojos sin saber por qué. No había ruido, no había luz, pero algo en su pecho se había apretado de repente, como si una mano invisible la hubiese despertado desde dentro. Giró ligeramente la cabeza hacia el otro lado de la cama. Daniel Gómez no estaba dormido. Él estaba sentado, apoyado contra el cabecero, con el teléfono móvil en la mano. La pantalla iluminaba su rostro desde abajo, dibujando sombras extrañas en sus pómulos y en su barbilla. No miraba a Laura. No parecía notar que ella se había movido. Eran las 12:47 de la madrugada. Laura cerró los ojos otra vez, fingiendo dormir. No era la primera vez que se despertaba a esa hora. En los últimos meses, Daniel solía recibir llamadas nocturnas con la excusa de problemas del trabajo. Al principio, ella había preguntado. Luego dejó de hacerlo. El teléfono vibró una vez más, insistente. Daniel se levantó con cuidado como si temiera hacer ruido, y caminó descalzo hasta el balcón. Antes de salir, lanzó una mirada rápida hacia la cama. Laura no se movió. La puerta corredera del balcón se cerró suavemente, pero no del todo. Quedó un pequeño espacio por donde se colaba el aire frío de la noche y también las palabras. ¿Ahora? Susurró Daniel, con una voz que Laura no recordaba haber oído nunca dentro de casa. Te dije que no era buena idea llamar tan tarde. Laura apretó los labios. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero su cuerpo permaneció inmóvil, entrenado durante años para no reaccionar. Desde el balcón llegó una risa femenina, apagada pero clara. No podía esperar, dijo la voz al otro lado del teléfono. Te extraño. Daniel suspiró un suspiro largo cargado de algo que no era cansancio. Baja la voz, respondió. Ella está dentro. ¿Ella? Laura sintió esa palabra como una pequeña aguja clavándose en el pecho. No era su nombre. No era mi esposa. Era solo, ella, una presencia incómoda que había que evitar. Siempre dices lo mismo, continuó la voz femenina. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Daniel guardó silencio unos segundos. Laura podía imaginar su expresión sin verlo, la frente fruncida, la mandíbula tensa, esa cara que ponía cada vez que no quería dar explicaciones. No es tan fácil, dijo finalmente. Ahora no. Laura respiró despacio, contando mentalmente los segundos, como había aprendido a hacer cuando la ansiedad amenazaba con delatarla. 1, 2, 3. No debía moverse. No debía llorar. No debía hacer ruido. En el balcón, Daniel seguía hablando en voz baja. No podía escuchar todas las palabras, pero sí el tono. Era un tono suave, casi cariñoso. Un tono que ya no usaba con ella desde hacía mucho tiempo. La conversación duró varios minutos. Para Laura, cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Pensó en levantarse, en abrir la puerta de golpe, en preguntarle quién era esa mujer. Pensó en gritar. Pensó en llorar. No hizo nada. Cuando Daniel volvió a entrar, guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón y se quedó unos instantes de pie, mirando la habitación a oscuras. Laura notó cómo sus pasos se acercaban a la cama. Él se sentó de nuevo, pasó una mano por su rostro y se dejó caer hacia atrás. El colchón se hundió ligeramente. Laura mantuvo la respiración tranquila, regular, fingiendo el ritmo de alguien profundamente dormido. Daniel se giró hacia ella. Laura sentía su mirada sobre su espalda, pesada, inquisitiva. Luego él se acostó y le dio la espalda, como tantas otras noches. El olor llegó segundos después. No era el olor habitual del jabón o del desodorante de Daniel. Era un aroma dulce, floral, elegante. Un perfume que no pertenecía a esa casa. Laura abrió los ojos en la oscuridad. Su mirada se perdió en el borde de la cortina, apenas visible bajo la luz de la calle. Sintió como algo dentro de ella se acomodaba lentamente, como una pieza que por fin encontraba su lugar. No era sorpresa. No era incredulidad. Era confirmación. Recordó la primera vez que había notado ese olor, semanas atrás.
Recordó cómo él había dicho que era del ambiente de la oficina, que alguien se había echado demasiado perfume en el ascensor. Recordó cómo ella había asentido en silencio. Daniel se movió inquieto. ¿Laura?, murmuró con voz somnolienta. Ella no respondió. ¿Estás despierta? Laura contuvo el impulso de girarse. Si hablaba ahora, su voz la traicionaría. Prefería el silencio. Daniel esperó unos segundos. Luego suspiró y cerró los ojos. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Laura permaneció despierta mucho tiempo después de que la respiración de Daniel se volviera profunda y regular. Su mente repasaba cada detalle de la noche como si fuera una escena que necesitaba memorizar: la hora, la llamada, la risa, la palabra ella, el perfume. No pensó en enfrentarlo al día siguiente. No pensó en pedir explicaciones. No pensó en irse. Pensó en ella misma. En la mujer que había dejado su trabajo cuando se casó. En los años dedicados a cuidar la casa, a sostener la rutina de otro. En la dependencia silenciosa que se había instalado sin que se diera cuenta. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió claridad. Si él tenía una doble vida, ella tendría la suya. No de mentiras, sino de preparación. No de reproches, sino de aprendizaje. Mientras la madrugada avanzaba y la ciudad dormía, Laura tomó una decisión que no pronunció en voz alta. A partir de esa noche observaría. Aprendería. Crecería en silencio. La llamada a medianoche no había roto su matrimonio. Había despertado a la mujer que llevaba demasiado tiempo dormida. La mañana llegó sin ruido, como si la noche hubiera dejado un rastro invisible en cada rincón de la casa. Laura Martínez se despertó antes de que sonara el despertador, con los ojos abiertos y la mente ya despierta, aunque el cuerpo aún pesaba. Daniel Gómez dormía a su lado, boca arriba, con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños estuviera resolviendo problemas que no quería compartir. Laura lo observó durante unos segundos. No había ternura en su mirada, tampoco rabia. Solo una atención fría, casi analítica, que ella misma no se reconocía. Se levantó despacio con cuidado de no despertarlo y caminó hacia la cocina. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Preparó café en silencio, escuchando el sonido familiar de la cafetera, un ruido doméstico que durante años había significado normalidad. Mientras esperaba, apoyó las manos sobre la encimera y respiró hondo. El olor del café llenó el aire, pero no consiguió borrar el recuerdo del aroma dulce que había quedado atrapado en su memoria desde la noche anterior. El perfume desconocido. A Laura no se le iba de la cabeza. No era solo un olor, era una presencia. Un mensaje sin palabras que se había quedado flotando entre las sábanas, en la almohada, en la camisa de Daniel tirada sobre la silla. Cuando regresó al dormitorio para recoger la ropa sucia, lo vio con claridad. La camisa que Daniel había usado la noche anterior estaba allí arrugada, con el cuello ligeramente manchado de maquillaje. Laura la tomó entre los dedos y la acercó a su rostro sin pensarlo. El aroma era inconfundible. No era el suyo. No era algo que ella hubiera comprado, ni algo que hubiera usado jamás. Era un perfume caro, intenso, femenino. El tipo de fragancia que alguien se pone sabiendo que va a ser recordada. Laura cerró los ojos durante un segundo. Sintió un pinchazo breve en el pecho, pero no permitió que creciera. Dejó la camisa en el cesto de la ropa sucia como si fuera un gesto cotidiano, sin dramatismo. Daniel se despertó minutos después. Entró en la cocina frotándose los ojos, con el pelo revuelto y el móvil ya en la mano. «Buenos días», dijo sin mirarla, mientras revisaba la pantalla. «Buenos días», respondió Laura con voz tranquila. Él se sirvió café, dio un sorbo y frunció el ceño. «¿Está frío?». Laura lo miró por primera vez esa mañana. «Acabo de hacerlo». Daniel no respondió. Se sentó a la mesa y empezó a escribir mensajes en el teléfono. Laura observó sus dedos moverse con rapidez, la concentración en su rostro. No necesitaba preguntar para saber a quién escribía. «Llegaste muy tarde», dijo ella finalmente. No era un reproche.
Era una constatación. Daniel levantó la vista, sorprendido por el comentario. Hubo una reunión que se alargó, respondió. Ya te lo dije. Laura asintió lentamente. Claro. Ese claro flotó entre ellos durante unos segundos incómodos. Daniel volvió a bajar la mirada al móvil. Hoy también llegaré tarde, añadió. Tenemos mucho trabajo. Laura se levantó y empezó a recoger la mesa. Entiendo. Él la observó un momento como esperando algo más. Una pregunta, una queja, una discusión. Cuando no obtuvo nada, se levantó, tomó su chaqueta y se acercó a ella. Me voy, dijo. Que te vaya bien. Daniel dudó. Se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla. Laura percibió de nuevo el perfume, fresco, ajeno, demasiado cercano. Su cuerpo se tensó, pero su rostro no mostró nada. La puerta se cerró tras él con un sonido seco. Laura se quedó sola en la cocina. Miró la taza de café que Daniel había dejado a medio beber y, sin pensarlo, la vació en el fregadero. Luego se apoyó en la silla y dejó que el silencio la envolviera. Durante el resto del día, el perfume la acompañó como una sombra. Lo sentía en la camisa al tender la ropa, en el sofá donde él se había sentado, incluso en su propia piel, como si el olor se hubiera impregnado en el aire de la casa. A mediodía, mientras cocinaba, Laura encendió el portátil. No era la primera vez que lo hacía. Desde hacía semanas, había empezado a buscar información de manera casi inconsciente, cursos gratuitos, vídeos, testimonios de personas que vendían productos por Internet. Ese día, sin embargo, lo hizo con una intención distinta. Escribió en el buscador, cómo empezar a vender en línea desde casa. Leyó durante horas. Descubrió palabras nuevas, conceptos que nunca le habían enseñado, plataformas, catálogos digitales, logística, clientes. Tomó notas en un cuaderno viejo, el mismo que antes usaba para apuntar recetas. A cada nueva información, sentía algo parecido a una chispa encenderse dentro de ella. No era entusiasmo desbordado, era algo más sólido, la sensación de estar construyendo algo, aunque fuera pequeño. Por la tarde, Daniel envió un mensaje. Llego tarde. No me esperes. Laura leyó el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Se sirvió una cena sencilla y comió sola. No puso la televisión. No necesitaba ruido externo para llenar el vacío. Cuando Daniel llegó, ya era casi medianoche. Laura estaba en el sofá con el portátil cerrado sobre las piernas, fingiendo haber estado viendo algo. ¿No duermes?, preguntó él. Ahora iba. Daniel dejó las llaves sobre la mesa y se quitó la chaqueta. El perfume volvió a invadir el espacio. Hueles diferente, dijo Laura sin mirarlo. Daniel se quedó quieto un segundo. ¿Cómo? Laura levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. A perfume. Daniel soltó una risa breve, forzada. Será del ambiente de la oficina. Ya te lo dije. Laura sostuvo su mirada unos segundos más. Luego asintió. Ah. No hubo más palabras. Daniel se dirigió al baño, y Laura escuchó el sonido del agua de la ducha. Se levantó, recogió su portátil y caminó hacia el dormitorio. Esa noche, acostada en la oscuridad, el olor seguía allí, persistente, como una prueba que no necesitaba ser explicada. Laura cerró los ojos y recordó todas las veces que había decidido creer sin preguntar, aceptar sin exigir. Pensó también en el cuaderno de la cocina, en las notas escritas a mano, en las posibilidades que se abrían lentamente frente a ella. El perfume desconocido ya no le provocaba solo dolor. Le estaba señalando el camino de salida. El silencio no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco como el polvo que nadie ve caer pero que un día cubre todos los muebles. Laura Martínez lo notó primero en los pequeños gestos, en las palabras que ya no se decían, en las miradas que se desviaban antes de encontrarse. Las mañanas empezaron a parecerse demasiado unas a otras. Daniel Gómez se levantaba temprano, se duchaba rápido y salía de casa con el teléfono en la mano, casi siempre respondiendo mensajes antes incluso de desayunar. Laura preparaba café, ordenaba la cocina y lo observaba moverse por la casa como un invitado apurado,
alguien que solo pasaba por allí porque no tenía otro lugar donde dormir. Me voy, decía él. Que te vaya bien, respondía ella. Y nada más. No había discusiones. No había gritos. Tampoco había cariño. Solo un vacío espeso que llenaba cada rincón del apartamento de la calle de Alcalá. Al principio, Daniel pareció aliviado por la actitud de Laura. Acostumbrado a que otras mujeres reclamaran atención, preguntas, explicaciones, aquel silencio le resultó cómodo. No tener que justificar horarios, no tener que inventar excusas elaboradas, no tener que enfrentar reproches. Pero con el paso de los días, algo empezó a incomodarlo. Laura ya no preguntaba cómo había ido su día. No le esperaba despierta. No le escribía mensajes. No le reclamaba nada. Simplemente estaba. Presente pero distante. Una noche, mientras cenaban frente a frente, Daniel dejó los cubiertos sobre el plato y la observó con detenimiento. «Estás muy callada últimamente», dijo. Laura levantó la mirada. «Sí. Sí. Antes hablabas más». Ella se encogió ligeramente de hombros. «No tengo mucho que decir». Daniel frunció el ceño. «Siempre tienes algo que decir», respondió con un tono que no era del todo amable. «¿Te pasa algo?» Laura masticó despacio, tragó y dejó los cubiertos sobre la mesa. «No». La respuesta fue corta, definitiva. Daniel la miró unos segundos más, esperando que ampliara, que se contradijera, que confesara alguna queja escondida. No lo hizo. «Bueno», murmuró él, volviendo a su plato. «Si tú lo dices». Esa noche, Daniel salió al balcón para atender otra llamada. Laura lo vio levantarse, coger el teléfono y repetir el mismo ritual de siempre, bajar la voz, cerrar casi del todo la puerta, mirar hacia adentro antes de empezar a hablar. Ella no se levantó de la cama. Se quedó mirando el techo, escuchando fragmentos sueltos de una conversación que ya no necesitaba entender. El silencio era su escudo. Durante el día, Laura empezó a ocupar ese silencio con otras cosas. Se levantaba temprano, limpiaba la casa, cocinaba, y luego se sentaba frente al portátil. Aprendía. Leía. Tomaba notas. Descubría un mundo que siempre había estado allí, pero al que nunca había prestado atención porque su vida giraba alrededor de otra persona. Al principio se sentía torpe. No entendía muchos términos, se perdía entre explicaciones técnicas, se frustraba cuando algo no salía como esperaba. Pero no se rendía. Cada pequeño avance era una victoria íntima que no compartía con nadie. Por las tardes, cuando Daniel aún no había llegado, la casa se sentía diferente. Más ligera. Más suya. Daniel empezó a notar el cambio. Una noche llegó antes de lo habitual. Encontró a Laura sentada en el sofá, con el portátil abierto y un cuaderno lleno de anotaciones a su lado. «¿Qué haces?», preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. «Nada», respondió ella, cerrando el portátil con calma. Daniel se acercó y miró el cuaderno. «¿Cursos? ¿Ventas?», leyó en voz alta. «¿Desde cuándo te interesa eso?». Laura lo miró sin nervios. «Desde ahora». Daniel soltó una risa breve. «¿Y para qué?», preguntó. «No es tan fácil como parece». Laura no respondió. «Además», continuó él, «no creo que sea lo tuyo. Estas cosas requieren mente de negocio». Laura sintió el comentario como un golpe suave pero preciso. No levantó la voz. No discutió. «Puede ser», dijo. La indiferencia en su tono desconcertó a Daniel. «Siempre te metes en cosas raras», añadió él. «Luego las dejas a medias». Laura cerró el cuaderno y se levantó. «La cena está en la cocina». Daniel la vio alejarse sin saber por qué se sentía irritado. No había hecho nada malo, se decía a sí mismo. Solo había sido honesto. Pero el silencio de Laura no era sumisión. Era distancia. Las semanas pasaron así, envueltas en una convivencia extraña. Dormían en la misma cama, pero cada uno en su propio mundo.
Daniel hablaba de su trabajo, de problemas con clientes, de reuniones interminables. Laura escuchaba sin comentar, asentía cuando era necesario, pero su mente estaba en otra parte. En las noches, cuando Daniel salía al balcón con el teléfono, ella ya no fingía dormir. Simplemente cerraba los ojos y dejaba que el silencio hiciera su trabajo. Una madrugada, Daniel regresó al dormitorio con el ceño fruncido. ¿No vas a decir nada?, preguntó de repente. Laura abrió los ojos y lo miró. ¿Sobre qué? Sobre mis horarios. Sobre que llegue tarde. Sobre todo, respondió él con un tono cargado de frustración. Antes te molestaba. Laura se incorporó ligeramente en la cama. Si tienes algo que decirme, dilo tú. Daniel abrió la boca, pero no encontró palabras. No sabía cómo explicar que la indiferencia le dolía más que cualquier reproche. Da igual, murmuró finalmente. Duerme. Laura se recostó de nuevo. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era cómodo para él. Laura permaneció despierta largo rato, escuchando la respiración irregular de Daniel. Pensó en lo lejos que había llegado sin que nadie lo notara. En lo fuerte que se sentía por primera vez en años. El silencio incómodo no era una señal de derrota. Era el principio de una transformación. Mientras Daniel luchaba por entender que estaba perdiendo, Laura ya había dejado de pertenecerle. La sospecha no nació de una sola prueba, sino de muchas pequeñas certezas que se fueron acumulando en silencio. Laura Martínez ya no necesitaba confirmar nada, lo sabía. Sin embargo, saber y aceptar no eran lo mismo. Durante días convivió con esa verdad como con un objeto frágil guardado en el fondo de un cajón. Estaba ahí, pero no lo sacaba. Las mañanas seguían su curso habitual. Laura se levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el aire frío de Madrid. Observaba la calle desde el balcón, viendo a la gente caminar con prisa, cada uno con su propia historia. Pensaba que si alguien la miraba desde fuera, jamás imaginaría lo que estaba ocurriendo dentro de su casa. Daniel Gómez seguía comportándose igual. O quizás ella era quien lo veía distinto. Cada gesto suyo adquiría un nuevo significado. Cada retraso, cada llamada, cada excusa se ordenaba dentro de una lógica que ya no dejaba espacio para la duda. Daniel no se molestaba en disimular demasiado. Tal vez porque creía que Laura no estaba prestando atención. Tal vez porque la daba por sentada. Una tarde, mientras limpiaba el salón, Laura encontró el móvil de Daniel sobre la mesa. Vibraba con insistencia. La pantalla se iluminó mostrando un nombre que ella ya conocía demasiado bien. Sofía Ruiz. Laura no tocó el teléfono. No lo necesitaba. Lo observó vibrar hasta que se quedó en silencio. Luego continuó limpiando como si nada hubiera ocurrido. Ese fue el momento en el que entendió algo con total claridad: no iba a enfrentarlo. No todavía. No así. Durante años había creído que el amor implicaba hablar, aclarar, solucionar. Pero ahora comprendía que no todas las batallas se ganan alzando la voz. Algunas se ganan esperando, preparándose, creciendo en silencio. Esa noche, Daniel llegó más tarde de lo habitual. Entró con prisa, dejó las llaves en cualquier sitio y se dirigió directamente al baño. Laura lo escuchó moverse, tararear incluso. Aquella ligereza la sorprendió. ¿Cenaste?, preguntó ella desde la cocina. Sí, con unos compañeros, respondió él. No tenía hambre. Laura asintió, aunque él no la veía. Cuando Daniel salió del baño, ella notó de nuevo el perfume. Ya no le provocaba el mismo nudo en el estómago. Ahora lo asociaba con una palabra distinta: límite. Mañana tengo una reunión temprano, dijo Daniel, mientras se secaba el pelo. Puede que llegue tarde otra vez. Está bien, respondió Laura. Daniel se detuvo un segundo y la miró con atención. Siempre dices lo mismo. Porque siempre es lo mismo, contestó ella con calma. Él frunció el ceño, pero no dijo nada más. Laura regresó al salón con su portátil. Se sentó en el sofá y abrió una página que ya conocía bien. Había empezado a aprender cómo funcionaban las ventas en línea, cómo crear un catálogo, cómo hablar con clientes.
Al principio, todo era confuso. Ahora, empezaba a tener sentido. Mientras Daniel hablaba por teléfono en el balcón, Laura tomaba notas. No escuchaba la conversación, pero sí era consciente de su presencia. Ya no le dolía. Ya no la desestabilizaba. En su interior, algo había cambiado. Una madrugada, Laura no pudo dormir. Se levantó, fue a la cocina y se preparó una taza de té. Se sentó a la mesa y abrió su cuaderno. Repasó las páginas llenas de apuntes, ideas, planes. Pensó en todo lo que había dejado de hacer por priorizar una vida que ahora se desmoronaba. No sentía rabia. Sentía determinación. Sabía que si enfrentaba a Daniel en ese momento, él lo negaría todo. Diría que ella exageraba, que estaba imaginando cosas, que su silencio era una señal de desinterés. Y quizás incluso la haría dudar de sí misma. Laura no estaba dispuesta a permitirlo. Guardó la sospecha como quien guarda una semilla. No la iba a lanzar como un reproche, sino a dejarla crecer hasta que fuera imposible ignorarla. Los días siguientes comenzó a observar con más atención. No para encontrar pruebas, sino para entender el patrón. Anotaba mentalmente horarios, cambios de humor, mensajes repentinos. Todo encajaba. Daniel, por su parte, empezó a sentirse incómodo. La serenidad de Laura le resultaba inquietante. No sabía si ella sabía algo o si simplemente había dejado de importarle. ¿No te molesta que salga tanto?, preguntó una noche casi de manera casual. Laura levantó la vista del libro que estaba leyendo. «Eres adulto», respondió. «¿Sabes lo que haces?». Daniel tragó saliva. Esa respuesta no era la que esperaba. «Antes no eras así». Laura cerró el libro. «Antes tú tampoco». El silencio que siguió fue largo y tenso. Daniel salió al balcón sin decir una palabra. Laura se quedó sentada con el corazón tranquilo, consciente de que había cruzado una línea invisible. Esa noche al acostarse, Laura pensó en la vida que quería. No en la que había tenido, ni en la que había imaginado junto a Daniel, sino en una que dependiera solo de ella. Una vida donde no tuviera que esperar llamadas a medianoche ni respirar perfumes ajenos. La sospecha seguía ahí, guardada, intacta. Pero ya no era una carga. Era una certeza silenciosa que la empujaba hacia adelante. Y aunque Daniel aún no lo sabía, el final de esa historia ya había empezado a escribirse en el momento en que Laura decidió no confrontar, no gritar, no suplicar. Decidió prepararse. En silencio. El aprendizaje comenzó sin ceremonias, sin promesas grandilocuentes ni anuncios previos. No hubo un momento exacto en el que Laura Martínez dijera en voz alta: «Voy a cambiar mi vida». Simplemente ocurrió como ocurren las decisiones que nacen de la necesidad y no del impulso. Cada mañana, después de que Daniel Gómez saliera de casa apresurado, con el teléfono pegado a la mano y la mente ya lejos de ella, Laura cerraba la puerta con cuidado y se quedaba unos segundos apoyada contra la madera. Escuchaba el eco de sus pasos alejándose por la escalera y, cuando el silencio se instalaba por completo, respiraba hondo. Ese era su momento. Recogía la cocina, hacía la cama, cumplía con cada gesto doméstico que durante años había definido su identidad. Pero ahora, una vez terminadas esas tareas, no se sentaba a esperar. Encendía el portátil. Al principio, lo hacía con cierta culpa. Como si aprender algo nuevo fuera una forma de traición a la vida que había construido. Se sentaba recta, atenta a cualquier ruido del edificio, como si alguien pudiera sorprenderla haciendo algo prohibido. Tecleaba despacio, insegura. Como vender por internet desde casa. Los primeros resultados la abrumaron. Palabras desconocidas, gráficos, testimonios de personas que parecían vivir en otro mundo. Cerró la primera página sin entender casi nada. Durante unos minutos pensó en rendirse. Siempre había sido así, mirar desde lejos, convencerse de que no era para ella. Pero esa vez fue distinto. Recordó la llamada a medianoche. El perfume. El silencio de Daniel. Y volvió a abrir el navegador. Empezó por lo básico. Vídeos sencillos, explicaciones lentas, gente hablando desde habitaciones pequeñas, no desde oficinas lujosas.
Personas que habían empezado sin saber nada, como ella. Tomó un cuaderno viejo, uno que antes usaba para anotar listas de la compra, y empezó a escribir. Plataformas. Productos. Clientes. Precios. Las letras eran torpes al principio, pero a medida que avanzaban las horas, su mano se movía con más seguridad. Laura descubrió algo que había olvidado: le gustaba aprender. Le gustaba entender cómo funcionaban las cosas. A mediodía preparó algo rápido de comer, sin apagar el portátil. Comía mientras escuchaba, pausaba los vídeos, retrocedía, tomaba más notas. El tiempo pasaba sin que se diera cuenta. Por la tarde salió a hacer la compra. Caminaba por el supermercado observando los productos de otra manera. Ya no solo como consumidora, sino como alguien que analizaba precios, presentaciones, necesidades. Se sorprendió a sí misma comparando marcas, imaginando catálogos. Cuando regresó a casa, continuó. Aprender en secreto tenía algo de liberador. Nadie opinaba. Nadie la interrumpía para decirle que no era capaz. Nadie se reía. Por la noche, cuando Daniel regresaba, Laura ya había cerrado el portátil. Volvía a ser la mujer callada, discreta, casi invisible. Cenaban juntos o separados, según el día. Él hablaba de su trabajo, de reuniones, de personas que Laura no conocía. Ella escuchaba, asentía, hacía preguntas neutras. Daniel no sospechaba nada. «Hoy estás muy tranquila», comentó una noche mientras revisaba el móvil. «Estoy cansada», respondió ella. No era mentira. Estaba cansada, pero de una forma distinta. Era un cansancio que no pesaba, que no dolía. Era el cansancio de quien construye algo. A veces, cuando Daniel se iba a dormir antes que ella, Laura volvía a abrir el portátil en la cama, con el brillo al mínimo. Leía en silencio con auriculares, tapada hasta el cuello. El mundo que estaba descubriendo crecía en la oscuridad. Aprendió sobre fotografías de productos, sobre descripciones claras, sobre cómo responder a clientes difíciles. Aprendió que vender no era engañar, sino comunicar. Que no se trataba solo de dinero, sino de confianza. Hubo días en los que dudó. Días en los que cerró el portátil frustrada, convencida de que no lo lograría. Se sentaba en el sofá, mirando la pared, pensando que había empezado demasiado tarde, que no tenía estudios, que no tenía experiencia. En esos momentos, se levantaba y miraba su reflejo en el espejo del pasillo. Veía a una mujer de 32 años, con ojeras suaves, con el cabello recogido de cualquier manera. Una mujer que había pasado demasiado tiempo creyendo que su valor dependía de otro. Y volvía a sentarse. El aprendizaje se convirtió en rutina. Una rutina secreta, protegida. Laura ya no contaba los días en función de los horarios de Daniel, sino de lo que había aprendido esa jornada. Un concepto nuevo era un logro. Entender algo que antes parecía imposible era una victoria. Una tarde se atrevió a dar un pequeño paso más. Creó una cuenta. Nada grande. Nada definitivo. Solo un primer intento. Escribió su nombre, eligió una contraseña, subió una imagen sencilla. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. No había ventas. No había clientes. Pero había algo más importante: había empezado. Cerró el portátil con una sonrisa leve, casi imperceptible. Esa noche Daniel llegó tarde otra vez. Dejó la chaqueta sobre la silla y se sentó frente a ella. ¿Todo bien?, preguntó distraído. Sí, respondió Laura. Todo bien. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Aprender en secreto no era solo adquirir conocimientos. Era recuperar una parte de sí misma que había quedado en pausa. Era construir una salida sin hacer ruido. Era preparar el terreno para el día en que ya no necesitara callar. Mientras Daniel hablaba por teléfono en el balcón, Laura repasaba mentalmente lo aprendido ese día. No escuchaba palabras ajenas. Escuchaba su propia voz interior, firme, clara. Aún no había resultados visibles. Aún no había dinero. Pero había algo mucho más valioso. Había dirección.
Y Laura Martínez sabía que a partir de ese momento, cada cosa que aprendiera la acercaría un poco más a la vida que estaba empezando a imaginar. El desprecio no siempre se manifiesta en gritos o insultos directos. A veces llega disfrazado de bromas, de comentarios aparentemente inocentes, de silencios calculados. Laura Martínez lo había aprendido con el tiempo, casi sin darse cuenta, cómo se aprenden las cosas que duelen poco a poco. Daniel Gómez no la golpeaba ni levantaba la voz. No hacía falta. Su manera de mirar, de hablar, de ignorar, era suficiente. Cada mañana, mientras Laura preparaba el desayuno, Daniel revisaba el móvil. Apenas levantaba la vista. ¿No vas a buscar algo útil que hacer hoy?, preguntó una vez sin malicia aparente mientras se abrochaba la camisa. Laura dejó la taza sobre la mesa. Tengo cosas que hacer. Daniel sonrió de medio lado. Sí, claro, limpiar, cocinar, ver vídeos, dijo como si enumerara actividades sin valor. Laura no respondió. Recogió los platos con calma. Sabía que cualquier palabra se volvería contra ella. Ese tipo de comentarios se repitieron con el paso de los días. Siempre breves. Siempre precisos. Como pequeñas grietas que Daniel iba abriendo con cuidado, convencido de que Laura no se daría cuenta. Ojalá ganara dinero por estar en casa, dijo otra noche riéndose. Yo también me quedaría. No es tan fácil, respondió Laura sin mirarlo. Ah, no, replicó él. Pues a mí me parece bastante cómodo. Laura sintió el impulso de explicarle todo lo que hacía cuando él no estaba. Las horas frente al portátil, el esfuerzo por aprender, las dudas, el cansancio. Pero se contuvo. No necesitaba su aprobación. Durante el día, mientras Daniel estaba fuera, esas palabras volvían a su mente como ecos molestos. A veces la hacían dudar. A veces le provocaban una tristeza silenciosa que se le instalaba en el pecho. Había momentos en los que cerraba el portátil y se quedaba mirando la pantalla apagada, preguntándose si realmente valía la pena. Si no sería más fácil aceptar el papel que Daniel le había asignado. En esos momentos, el desprecio cumplía su función. Pero algo había cambiado en Laura. Ya no se lo creía todo. Una tarde, mientras seguía un curso en línea, escuchó una frase que se le quedó grabada: nadie empieza sabiendo. La repitió en voz baja, como un mantra. Cuando Daniel llegó esa noche, Laura estaba sentada en el salón, revisando unas notas. Él se acercó, miró por encima de su hombro y soltó una carcajada. ¿Todavía con eso?, preguntó. ¿Te vas a cansar? Laura levantó la vista. Puede ser. Siempre empiezas cosas que no terminas, continuó él. No tienes disciplina para negocios. Laura cerró el cuaderno lentamente. ¿Eso piensas? Lo sé, respondió Daniel con seguridad. Te conozco. Laura sostuvo su mirada durante unos segundos. En su interior, una voz tranquila le respondió: ya no. Voy a preparar la cena, dijo levantándose. Daniel la observó alejarse, molesto. No entendía por qué sus palabras ya no provocaban reacciones. Antes, Laura se justificaba, se explicaba, intentaba demostrarle que no era inútil. Ahora, no. El desprecio empezó a volverse más directo cuando Daniel notó que Laura no dependía emocionalmente de él como antes. No lo buscaba. No lo esperaba. No le pedía nada. Deberías agradecer que te mantengo, dijo una noche sin rodeos. No todas tienen esa suerte. Laura apretó los labios. Trabajo todo el día, respondió. Daniel rió. Eso no es trabajo, dijo. El trabajo es el que trae dinero. La frase cayó como una losa. Durante años, Laura había creído lo mismo. Había medido su valor en función de lo que aportaba económicamente. Había aceptado ese criterio sin cuestionarlo. Esa noche, cuando Daniel se durmió, Laura volvió a abrir el portátil. No por obligación, sino por necesidad. Necesitaba recordarse a sí misma por qué estaba haciendo todo aquello. Avanzó en el curso. Leyó testimonios de mujeres que habían empezado desde casa, con miedo, con dudas, con parejas que no creían en ellas. Se reconoció en cada palabra.
Aprendió a responder a clientes difíciles, a fijar precios sin culpa, a valorar su tiempo. El desprecio diario ya no la detenía. Se había convertido en combustible. A la mañana siguiente, Daniel volvió a hacer un comentario. No entiendo por qué te esfuerzas tanto, dijo. Al final, igual dependes de mí. Laura lo miró con serenidad. No por mucho tiempo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué has dicho? Laura se encogió de hombros. Nada. No era el momento. Aún no. El desprecio seguía ahí, constante, desgastante. Pero Laura ya no lo absorbía. Lo observaba desde fuera, como algo que ya no le pertenecía. Cada palabra hiriente reforzaba su determinación. Cada burla la empujaba a aprender más, a avanzar un poco más. Daniel no se daba cuenta de que con cada comentario estaba perdiendo terreno. No entendía que el verdadero poder no estaba en quien humilla, sino en quien decide no quedarse donde no es valorada. Laura lo sabía. Y aunque el desprecio diario aún dolía, ya no la definía. Era solo una etapa más en el camino silencioso que estaba recorriendo. El sonido llegó sin aviso. No fue fuerte ni insistente, apenas una notificación breve que vibró sobre la mesa de la cocina. Laura Martínez estaba cortando verduras para la cena cuando lo escuchó. Al principio no le prestó atención. En los últimos días, su teléfono había empezado a llenarse de avisos irrelevantes, correos automáticos, mensajes de promociones, notificaciones de aplicaciones que aún no sabía usar del todo. Pero algo la hizo detenerse. Dejó el cuchillo a un lado y se secó las manos en el paño. Miró el teléfono. La pantalla seguía encendida. Nuevo pedido recibido. Laura leyó la frase una vez. Luego otra. Su mente tardó unos segundos en reaccionar, como si las palabras necesitaran permiso para tener sentido. Se acercó más, tomó el teléfono con ambas manos y volvió a leer. No era un error. No era una prueba del sistema. Era real. El primer pedido. Sintió como el corazón le daba un golpe seco, seguido de un latido acelerado que le subió hasta la garganta. Se sentó en la silla más cercana, temiendo que las piernas no la sostuvieran. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Abrió la aplicación con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera hacer desaparecer todo. Allí estaba, un nombre que no conocía, una dirección, un producto elegido. Una persona real, en algún lugar de la ciudad, había decidido comprar algo que ella había ofrecido. Laura apoyó el codo sobre la mesa y se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin previo aviso. No lloraba por el dinero. La cantidad era pequeña, casi simbólica. Lloraba porque alguien, sin saber nada de ella, había confiado. Durante meses había aprendido en silencio, había dudado, había soportado comentarios, desprecios, inseguridades. Y ahora, ese pequeño gesto validaba todo el esfuerzo invisible. Respiró hondo varias veces antes de levantarse. Abrió el cuaderno, repasó los pasos que había anotado una y otra vez: confirmar pedido, preparar producto, empaquetar, enviar. Cada palabra parecía distinta ahora, más viva. Se movía despacio, concentrada, como si estuviera realizando un ritual importante. Preparó el paquete con cuidado extremo. Revisó 2 veces la dirección. 3. No quería cometer errores. No en el primero. Cuando terminó, se quedó mirando el paquete sobre la mesa. Era pequeño, sencillo, sin adornos especiales. Pero para ella representaba algo enorme. Representaba una puerta abierta. La emoción le duró todo el día. Mientras hacía las tareas de la casa, mientras cocinaba, mientras ordenaba, una sonrisa leve aparecía en su rostro sin que pudiera evitarlo. Era una alegría íntima, contenida, que no necesitaba ser compartida. Por la tarde salió a enviar el paquete. Caminó por la calle con una sensación extraña, como si el mundo se hubiera vuelto ligeramente distinto. Las personas pasaban a su lado sin saber que ella acababa de dar un paso decisivo. En la oficina de envíos, cuando entregó el paquete, sus manos temblaron un poco. ¿Es la primera vez?, preguntó el empleado, al notar su nerviosismo. Laura dudó un segundo y luego asintió. Sí.
Siempre se recuerda, sonrió él. Laura devolvió la sonrisa, incapaz de decir nada más. Cuando regresó a casa, dejó el abrigo sobre la silla y se sentó en el sofá. Cerró los ojos unos segundos. Dejó que la emoción la atravesara sin resistirse. No había nadie para verla llorar de felicidad, y eso estaba bien. Esa noche Daniel llegó más tarde de lo habitual. Laura ya había cenado. Estaba sentada en la mesa, con el cuaderno abierto, escribiendo. ¿No comes conmigo?, preguntó él distraído. Ya comí. Daniel se sirvió algo rápido y se sentó frente a ella. La observó unos segundos. Te veo rara, dijo. Laura levantó la vista. ¿Rara cómo? No sé, diferente. Como si estuvieras contenta por algo. Laura cerró el cuaderno. Puede ser. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? Laura lo miró a los ojos. Por un instante pensó en decírselo. Pensó en contarle que había vendido algo, que alguien había confiado en ella, que no estaba perdiendo el tiempo. Pero no lo hizo. Nada importante, respondió. Daniel se encogió de hombros. Mientras no te hagas ilusiones, dijo. Ya sabes cómo son estas cosas. Laura no contestó. Se levantó y empezó a recoger la mesa. No necesitaba defender su alegría. Era solo suya. Esa noche, cuando Daniel se durmió, Laura volvió a abrir la aplicación. Miró el estado del pedido. Enviado. Sonrió en la oscuridad. Pensó en lo que vendría después. En más pedidos o quizás en ninguno durante un tiempo. Sabía que el camino no sería lineal. Que habría días buenos y días malos. Pero ya no importaba. Había demostrado algo, sobre todo a sí misma. Antes de cerrar el portátil, escribió una frase en el cuaderno al final de la página. Sí puedo. La subrayó 2 veces. Se acostó con el cuaderno en la mesilla, como si fuera un objeto valioso. Cerró los ojos con una sensación de calma profunda, distinta a cualquier otra que hubiera experimentado en los últimos años. El primer pedido no había cambiado su vida de inmediato. No había resuelto sus problemas ni borrado sus dudas. Pero había hecho algo aún más importante. Había hecho visible su capacidad. Y Laura Martínez, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sabiendo que el camino que estaba recorriendo, aunque silencioso, era real. La vida empezó a dividirse en 2 sin que nadie lo anunciara en voz alta. Para Daniel Gómez todo seguía igual, horarios cambiantes, llamadas nocturnas, excusas repetidas. Para Laura Martínez, en cambio, cada día tenía una estructura secreta, una capa invisible que solo ella conocía. Durante el día, era la mujer de siempre. La que compraba, limpiaba, cocinaba. La que respondía con frases cortas y evitaba conflictos. La que parecía no esperar nada. Pero debajo de esa superficie tranquila, Laura llevaba otra vida. Se despertaba temprano, incluso antes de que sonara el despertador de Daniel. Aprovechaba esos minutos de silencio absoluto para revisar mensajes, responder consultas, actualizar su pequeño catálogo. Aprendió a hacerlo rápido, con movimientos precisos, como alguien que protege algo frágil. Cada nuevo mensaje de un posible cliente le producía una mezcla de nervios y emoción. Ya no temblaba como al principio, pero seguía sintiendo ese cosquilleo en el estómago que le recordaba que estaba viva, avanzando. El segundo pedido llegó 2 días después del primero. El tercero, una semana más tarde. No eran muchos, no eran constantes, pero eran suficientes para mantener encendida la llama. Laura llevaba un registro detallado en su cuaderno, fechas, productos, ingresos. No se permitía fantasear demasiado. Sabía que estaba empezando, que todo podía cambiar. Pero también sabía que ya no era un experimento vacío. Era una realidad pequeña, pero firme. Daniel no notaba nada. O quizás no quería notarlo. Llegaba a casa cansado, con el ceño fruncido, hablando de problemas laborales que Laura escuchaba con atención educada. Él se quejaba de compañeros incompetentes, de jefes exigentes, de un ambiente cada vez más tenso. No sabes lo que es la presión de verdad, decía a veces. Tú estás tranquila aquí sin preocupaciones.
Laura asentía, aunque por dentro sonreía con ironía. Si supiera. La doble vida requería disciplina. Laura aprendió a organizar su tiempo con precisión. Aprovechaba cada momento en el que Daniel no estaba. Incluso aprendió a fingir cansancio para evitar preguntas. Voy a acostarme temprano, decía algunas noches. Y una vez en la cama, con la luz apagada y el brillo del portátil al mínimo, seguía trabajando en silencio con auriculares, concentrada. Había noches en las que Daniel salía al balcón a hablar por teléfono mientras Laura respondía mensajes de clientes a pocos metros de él. Dos conversaciones paralelas, dos mundos distintos, separados por una puerta corredera y por decisiones opuestas. Esa contradicción no la hacía sentir culpable. Al contrario, la fortalecía. Una tarde Daniel llegó antes de lo habitual. Laura estaba en el salón, revisando unas fotos de productos en el portátil. Al escuchar la llave en la cerradura, su corazón se aceleró. Cerró la pantalla de inmediato y dejó el ordenador a un lado. ¿Qué haces?, preguntó él, entrando. Nada, respondió ella con naturalidad. Mirando cosas. Daniel la observó unos segundos, como intentando leer algo en su rostro. Últimamente estás muy ocupada, comentó. Siempre con ese cuaderno. Laura se encogió de hombros. Me ayuda a organizarme. ¿Organizarte para qué?, insistió él. Laura sostuvo su mirada con calma. Para no perder el tiempo. Daniel soltó una risa breve. Eso me gustaría verlo. El comentario no la afectó como antes. No porque ya no doliera, sino porque había perdido peso. Las palabras de Daniel ya no definían su realidad. Esa noche Laura recibió un mensaje de una clienta agradeciéndole la atención y la rapidez. Un simple gracias que le llenó el pecho de una satisfacción tranquila. Guardó el teléfono y se quedó mirando el techo, pensando en lo lejos que había llegado sin que nadie lo supiera. La doble vida empezó a reflejarse también en su actitud. Laura caminaba más erguida. Sus respuestas eran más seguras. No necesitaba justificar cada decisión. Daniel lo notó. Estás diferente, dijo una noche sin tono acusador. Antes parecías más dependiente. Laura lo miró. Las personas cambian. Daniel frunció el ceño, incómodo con esa respuesta. Espero que no te estés metiendo en problemas, añadió. Laura sonrió levemente. No te preocupes. Él no insistió. Volvió a mirar el móvil, como siempre. Laura comprendió entonces que la doble vida no era solo una estrategia. Era una transición. Un puente entre lo que había sido y lo que estaba construyendo. No sentía culpa por no contarle nada. Sentía protección. Aquella parte de su vida era suya, y no estaba lista para exponerla a miradas incrédulas o comentarios despectivos. Sabía que llegaría el día en que ya no podría, ni querría ocultarla. Pero aún no. Aún necesitaba crecer un poco más. Antes de dormir, Laura escribió en su cuaderno. 2 vidas. Una elección. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón, junto al portátil. Apagó la luz y se acomodó en la cama, escuchando la respiración distante de Daniel. La doble vida no la dividía. La estaba reconstruyendo. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando el teléfono de Laura Martínez sonó. La vibración sobre la mesita de noche fue ligera pero suficiente para despertarla. Abrió los ojos lentamente con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al mirar la pantalla, reconoció el nombre de Daniel Gómez. Un escalofrío recorrió su espalda. Daniel no solía llamar a esas horas. La rutina de él era clara: llegaba tarde, hablaba por teléfono en el balcón, regresaba y se dormía. Nunca había necesitado llamarla en medio de la noche. Y sin embargo ahí estaba su nombre parpadeando en la pantalla. Respiró hondo. Por un instante pensó en no contestar. Tal vez sería otra excusa trivial, otra llamada que terminaría en reproches o en conversaciones sin sentido. Pero algo la impulsó a tomarlo. Deslizó el dedo y contestó. Sí. Su voz sonó más calmada de lo que sentía. Laura, la voz de Daniel era baja, tensa, diferente.
Necesito hablar contigo. Ahora. Laura permaneció en silencio. Escuchar esa urgencia en su voz le produjo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué sucede?, preguntó finalmente. Hubo un silencio largo, demasiado largo para ser normal. Luego, Daniel habló. Estoy en problemas. Laura no sabía si sentirse alarmada o simplemente esperar a que él terminara de hablar. La frase era vaga, inquietante. ¿Qué tipo de problemas?, dijo sentándose en la cama y abrazando sus rodillas. En el trabajo, Daniel respiró profundamente como si necesitara armar las palabras. Me han descubierto algo que no debía pasar. Laura sintió un golpe en el estómago. Algo en la forma en que él hablaba le parecía extraño, incluso sospechoso. Su mente repasó inmediatamente todos los indicios de los últimos meses, las llamadas nocturnas, los perfumes desconocidos, las miradas evasivas. Y todo encajó de golpe. ¿De qué hablas, Daniel?, preguntó con cuidado. Con una compañera, dijo él con un hilo de voz. Se ha filtrado. La empresa lo sabe, me van a sancionar. Me han llamado esta noche para explicarme las consecuencias. Laura escuchó en silencio. No había enojo. No había gritos. Solo una claridad fría que se apoderó de ella. Había sospechado todo el tiempo, pero escuchar la confirmación directa, aunque de manera indirecta, era diferente. Era liberador y doloroso a la vez. Ya veo, dijo sin levantarse de la cama. Su voz era firme. ¿Y qué quieres que haga yo ahora? No lo sé, Daniel vaciló, y por primera vez sonó vulnerable. Solo quería que lo supieras, que me escuches. Laura respiró hondo y dejó que el silencio llenara la habitación. No sentía necesidad de consolarlo. No esta vez. Su vida había empezado a girar en otra dirección. Daniel, empezó controlando cada palabra. Esto no es mi responsabilidad. No tus problemas, no tus errores, no tus decisiones. Pero, él intentó interrumpir. Tú eres mi esposa. Sí, contestó Laura, firme. Pero ser tu esposa no significa que tenga que asumir tu culpa. Todo esto es tuyo. Daniel permaneció en silencio. Probablemente no esperaba esa reacción. Probablemente esperaba súplica, preocupación, incluso confusión. Pero Laura estaba tranquila. Casi aliviada. ¿Entonces qué hago?, preguntó Daniel, con un hilo de desesperación. Tú mismo, dijo Laura. Asume las consecuencias. Yo ya asumí las mías. Hubo otra pausa. El tipo de silencio que pesa, que define un antes y un después. Laura respiró hondo y dejó que su mente viajara unos meses atrás, recordando cada madrugada de espera, cada aprendizaje secreto, cada pequeño pedido que había enviado. Cada esfuerzo que había hecho mientras él la ignoraba o la despreciaba. Daniel, continuó, más suave esta vez. No puedo seguir así. No puedo seguir siendo la que sufre mientras tú tomas decisiones que no me afectan. Laura, intentó decir él, pero su voz sonó vacía. No quería que esto sucediera. Ya sucedió, respondió ella. Y no hay marcha atrás. El sonido del reloj se volvió más fuerte en la habitación. Cada tic-tac parecía marcar la separación de dos vidas que hasta ahora habían coexistido en el mismo espacio. Laura sintió una paz inesperada. Por fin había claridad. Por fin, la historia que había soportado en silencio durante meses estaba a punto de cerrarse. Tengo que ir, dijo Daniel finalmente con voz apagada. La empresa me espera. Haz lo que tengas que hacer, dijo Laura. Y, Daniel, esto cambia todo. Lo sé, respondió él con un tono que mezclaba culpa y resignación. Colgó. Laura se quedó un largo rato mirando el teléfono. No lloró. No gritó. No se sintió vacía. Solo sintió el peso de algo que había estado cargando en silencio durante mucho tiempo. Y ahora podía soltarlo. Se levantó, fue al escritorio y abrió su cuaderno. Escribió una frase simple pero poderosa. Todo termina. Todo comienza. Sonrió levemente, cerró el cuaderno y lo guardó. Esta llamada inesperada había cambiado todo.
No porque Daniel le hubiera contado su error, sino porque en ese instante Laura entendió que ella ya no estaba atada a su mundo. Su vida, sus decisiones, su futuro, ya no dependían de él. Por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente y se permitió sentir una libertad absoluta. Se quedó despierta hasta el amanecer, reflexionando sobre todo lo que había hecho y todo lo que estaba por venir. El primer pedido, los aprendizajes secretos, la disciplina silenciosa, todo había tenido un propósito. Y ahora, la llamada de medianoche solo había confirmado lo que ella ya sabía: era hora de empezar a vivir para sí misma. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Laura cerró los ojos sonriendo. Mañana, pensó, todo sería diferente. Porque esta vez, no habría más silencio que la limitara. Y así, con la llamada de medianoche, se cerraba un capítulo oscuro y se abría otro lleno de posibilidades. El amanecer iluminaba suavemente la habitación de Laura Martínez. La luz dorada se filtraba por las cortinas, dibujando líneas sobre el suelo y sobre la mesa donde descansaba su cuaderno. Se levantó, estiró los brazos y respiró profundo. Hoy no era un día cualquiera. Lo sabía desde que abrió los ojos. Durante meses había vivido en silencio, escondiendo sus esfuerzos detrás de la rutina diaria, detrás de un matrimonio que se desmoronaba sin que nadie lo advirtiera. Cada curso, cada pedido enviado, cada nuevo conocimiento adquirido había sido un paso hacia una vida que ella misma estaba construyendo sin pedir permiso. Pero hoy había llegado el momento de poner palabras y acciones detrás de su silencio. Hoy tomaría una decisión definitiva. Laura se sentó frente al espejo del vestidor, observando su reflejo con atención. Veía a una mujer diferente. Los ojos claros ya no estaban opacos por la frustración ni por la tristeza. Su postura era erguida, sus hombros rectos. Había fuerza en su rostro. No era la misma que albergaba dudas y temor hace apenas un año. Es hora, susurró, más para ella que para nadie más. Preparó el cuaderno con notas importantes, documentos del trabajo independiente, pruebas de pedidos, registros de comunicación con clientes, toda evidencia de que podía mantenerse sola y prosperar. Cada línea escrita era un recordatorio de que podía valerse por sí misma, que su valor no dependía de la aprobación de Daniel ni de su permanencia en un matrimonio que ya no la hacía feliz. Cuando Daniel despertó, ella ya estaba sentada en la cocina, tomando un café mientras revisaba su correo y planificaba nuevas estrategias de venta. Él se sorprendió al verla tan tranquila, tan centrada. Su habitual indiferencia y desprecio diario no lograban afectarla. «Buenos días», dijo él con tono neutral. «¿Cómo dormiste?» «Bien», respondió Laura, sin levantar la vista del cuaderno. «Tengo mucho que organizar hoy». Daniel frunció el ceño. No estaba acostumbrado a verla tan enfocada, tan indiferente a su presencia. Por primera vez, algo de inseguridad apareció en su expresión. «¿Organizar qué?», preguntó intentando mantener un tono casual. «Mi vida», contestó Laura, firme. «Una vida que no depende de nadie más que de mí». Daniel tragó saliva. Un nudo de incomodidad se instaló en su garganta. Intentó sonreír, pero no funcionó. Laura lo estaba mirando con claridad. No había reproches en su mirada, solo determinación. Durante el desayuno, Daniel intentó retomar la conversación, hablar de su día, de la oficina, de asuntos triviales. Pero Laura lo ignoraba con delicadeza. No era un desprecio, era un límite. Su vida ya no giraba en torno a las excusas de él, ni a los secretos, ni a los engaños. Después de que él se marchara al trabajo, Laura cerró la puerta y se quedó un momento apoyada contra ella. Respiró hondo y sacó su portátil. Revisó los mensajes de los clientes, los pedidos pendientes y sintió una satisfacción silenciosa. Por primera vez, todo lo que construía era para ella misma. Pero no podía esperar más. Hoy debía ser decisiva. Hoy debía enfrentar la verdad y liberar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Llamó a un abogado y concertó una cita para discutir los pasos legales del divorcio. No era una decisión impulsiva, había planificado todo cuidadosamente, asegurándose de que su futuro financiero y emocional estuviera protegido. Mientras caminaba hacia la oficina del abogado, su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de liberación. Recordaba cada insulto, cada desprecio, cada excusa de Daniel.
Pero esos recuerdos ya no la paralizaban. Eran combustible para la decisión que estaba tomando ahora. No más excusas, dijo en voz baja, mientras se sentaba frente al escritorio del abogado. Quiero mi independencia. Quiero mi vida. El abogado asintió tranquilo, guiándola a través del proceso con paciencia. Laura escuchaba con atención, tomando nota de cada detalle. Firmó documentos preliminares y comprendió que cada papel era un paso hacia la libertad. Cada decisión legal era también un acto de autoafirmación. Al salir de la oficina, el sol brillaba con intensidad sobre Madrid. Laura respiró profundo. La ciudad seguía su curso, ajena a la transformación silenciosa de una mujer que acababa de tomar control absoluto de su destino. Caminó con paso firme hacia casa, sintiendo por primera vez que el mundo se abría ante ella, lleno de posibilidades. Al llegar, encontró a Daniel entrando por la puerta con su habitual aire arrogante. Pero algo en él había cambiado, un leve nerviosismo, una duda que nunca antes había mostrado. Laura lo miró sin decir nada. La calma en su mirada era suficiente para transmitir lo que necesitaba, no había vuelta atrás. ¿Dónde estabas?, preguntó él, tratando de sonar casual. Haciendo lo que necesito, respondió Laura sin levantar la voz. Su tono no dejaba espacio para discusión. Daniel la estudió buscando alguna señal de vulnerabilidad, pero no encontró nada. La mujer frente a él era impenetrable, fuerte, decidida. Por primera vez, no tenía poder sobre ella. Esa tarde, Laura comenzó a planear cómo reorganizaría su vida una vez que el divorcio estuviera completo. Hizo listas, presupuestos, estrategias para su tienda en línea. Cada decisión era consciente, meticulosa. No había improvisación. No había miedo. Solo visión y determinación. Mientras trabajaba, recordó la llamada de medianoche. El momento en que Daniel había revelado su infidelidad y el riesgo laboral que enfrentaba. Esa llamada ya no le provocaba dolor ni angustia, solo claridad. Todo encajaba, la indiferencia, los perfumes extraños, las horas fuera de casa. La verdad ya no era devastadora, era liberadora. Es mi oportunidad, murmuró. Y no la voy a desperdiciar. Al anochecer, cuando Daniel volvió, Laura estaba preparada para hablar. Se sentó frente a él, calmada, segura. Daniel percibió que esta vez no habría discusión ni súplica. Solo hechos y decisiones. Daniel, comenzó ella. He tomado una decisión. Nuestro matrimonio ha terminado. Estoy iniciando los trámites de divorcio. Daniel parpadeó, incrédulo. Su arrogancia habitual se desmoronó ante la determinación de Laura. Intentó hablar, explicar, excusar, pero ella lo interrumpió suavemente. No hay excusas. Esto no es negociable. He esperado demasiado, he soportado demasiado. Ahora es mi turno. Él quedó en silencio. Por primera vez, no tenía palabras que cambiaran la realidad. Laura lo miró fijamente con la seguridad que había construido durante meses de esfuerzo silencioso. Quiero que entiendas algo, continuó. Esto no es odio ni venganza. Esto es amor propio. Estoy construyendo mi vida, mi negocio, mi independencia. Y nada de lo que hagas o digas puede detenerme. Daniel se quedó mirando, derrotado. Laura se levantó, tomó su bolso y su cuaderno, y se dirigió a su habitación. Esta vez, no había temor, no había dudas. Solo la certeza de que estaba avanzando hacia algo mejor. Esa noche, mientras escribía nuevas ideas para su tienda en línea, Laura sonrió. Por primera vez, el futuro no era incierto ni dependiente de nadie más. Era suyo. Y con esa decisión final, Laura Martínez cerraba un capítulo de su vida lleno de silencios, desprecios y dudas, y abría uno completamente nuevo, lleno de libertad, fuerza y éxito. El sol de la mañana entraba con fuerza por las ventanas del pequeño apartamento de Laura Martínez. Cada rayo parecía iluminar no solo la habitación, sino también la vida que ella había construido en silencio durante meses. Desde el primer pedido hasta el último desafío superado, todo había tenido un propósito: llegar a este momento cuando su esfuerzo comenzaba a dar frutos. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los cuadernos abiertos y el brillo del portátil encendido. Laura se movía con calma, pero con determinación.
Revisaba los pedidos pendientes, respondía consultas de clientes, ajustaba precios y estrategias. No había prisa, pero había consistencia, disciplina, y eso era lo que marcaba la diferencia. Su negocio en línea, apenas un pequeño proyecto que había empezado con timidez, había comenzado a crecer de manera constante. Los clientes regresaban, recomendaban sus productos, y poco a poco, Laura había aprendido a manejar inventarios, envíos y publicidad digital. Todo ello sin levantar la voz ni pedir ayuda a nadie. Su éxito era silencioso pero firme. Mientras preparaba un paquete para enviar, recordó cómo Daniel la había mirado aquella mañana de divorcio, incrédulo y derrotado. Por primera vez, Laura entendió que su independencia no solo estaba en documentos legales o en una tienda en línea funcionando. Estaba en cada pequeña victoria, en cada momento en que se había mantenido firme, a pesar del desprecio diario, las dudas y las excusas. «Esto es solo el comienzo», susurró para sí misma, colocando cuidadosamente el paquete en la caja de envío. «Todo lo que he hecho valió la pena». El primer gran aumento en pedidos llegó inesperadamente un lunes. Laura había promocionado algunos productos a través de redes sociales, con fotos cuidadas y descripciones detalladas. Esa misma tarde, recibió más solicitudes de las que esperaba. Su corazón latía con fuerza mientras las confirmaba y organizaba los envíos. Cada notificación de pedido nuevo era un recordatorio de que su trabajo estaba dando frutos. «No puedo creerlo», murmuró mientras leía los mensajes de clientes satisfechos. «Esto realmente funciona». Laura se dio cuenta de algo importante: su éxito no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de su exesposo. Cada venta, cada mensaje de agradecimiento, cada recomendación era prueba de que podía valerse por sí misma. Su autoestima, antes definida por la indiferencia y el desprecio de Daniel, ahora se medía en logros concretos. Mientras organizaba los envíos, su teléfono vibró con un mensaje de su exjefe, recordándole que el mundo laboral también había cambiado para Daniel. Su empresa había descubierto la relación que él mantenía con su compañera y, como consecuencia de las filtraciones y la pérdida de confianza, estaba siendo sancionado severamente. Algunas fuentes incluso insinuaban la posibilidad de despido inmediato. Laura leyó el mensaje con una mezcla de sorpresa y una satisfacción silenciosa. No era felicidad por su desgracia, sino la confirmación de que las acciones tienen consecuencias y que ella había tomado el camino correcto. Ese mismo día, Laura cerró la tienda por unos minutos para reflexionar. Caminó por el balcón, observando la ciudad desde lo alto, y respiró profundamente. La libertad no siempre era estruendosa, a veces era silenciosa, firme, constante. Cada pedido enviado, cada comentario de un cliente satisfecho, cada paso hacia la autonomía era un ladrillo en los cimientos de una nueva vida. «Estoy construyendo mi propio camino», pensó. «Y nadie puede quitármelo». El éxito silencioso de Laura también se reflejaba en su confianza personal. Sus interacciones ya no estaban marcadas por la inseguridad ni el miedo al juicio de otros. Respondía con seguridad, negociaba con firmeza y tomaba decisiones sin titubeos. Lo que antes le habría parecido intimidante ahora era rutina. Había desarrollado habilidades que no solo servían para su negocio, sino para la vida misma. A medida que los días pasaban, la tienda en línea de Laura comenzó a recibir reconocimiento. Comentarios positivos de clientes, recomendaciones en redes sociales, e incluso la invitación a colaborar con otras emprendedoras en el sector le demostraban que su esfuerzo era visible y valorado. Cada pequeño triunfo reforzaba la certeza de que había tomado la decisión correcta al separarse de Daniel y centrarse en sí misma. Mientras preparaba otro paquete, Laura recordó cómo había soportado las críticas y desprecios en silencio durante años. Cada comentario de Daniel, cada mirada de desdén, cada indirecta sobre su supuesta inutilidad habían sido obstáculos que la fortalecieron en secreto. Ahora, la mujer que esos comentarios habían intentado destruir era más fuerte que nunca. Por la tarde, mientras revisaba sus ventas del mes, Laura se permitió un momento de pausa. Se sentó frente al portátil y escribió en su cuaderno: «Hoy no solo he vendido productos, he vendido mi independencia. Hoy no solo he ganado dinero, he ganado respeto por mí misma». El día avanzó y Laura decidió dar un paso más. Rediseñó la página de la tienda, mejoró la presentación de los productos y creó una pequeña campaña en redes sociales para aumentar la visibilidad.
Sabía que cada esfuerzo acumulativo era un paso hacia la estabilidad financiera y emocional que había soñado durante años. Mientras ajustaba los últimos detalles, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un pedido ni un mensaje de cliente. Era un mensaje de Daniel. Laura, necesito hablar contigo. Por favor, contéstame. Laura lo leyó con calma y lo dejó a un lado. No había urgencia. No había culpa. No había miedo. El pasado había quedado atrás. Ahora había una nueva realidad. Daniel enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, y ella estaba construyendo un futuro sólido y libre. Esa noche, mientras colocaba el último paquete en la caja de envíos, Laura sonrió. Sabía que lo mejor aún estaba por venir. Su éxito no era estruendoso ni necesitaba ser proclamado. Era silencioso, constante y firme, y estaba basado en su esfuerzo, su disciplina y su resiliencia. En la oscuridad de su habitación, antes de apagar la luz, Laura escribió otra frase en su cuaderno. He sobrevivido al desprecio, he aprendido en secreto, he crecido en silencio. Ahora mi éxito habla por mí. Se recostó en la cama, dejando que la satisfacción la envolviera. Por primera vez en años, su vida era completamente suya. Cada logro, cada pequeño triunfo, cada pedido enviado era prueba de que había tomado la decisión correcta, de que había elegido la libertad sobre la dependencia, la acción sobre la pasividad, el amor propio sobre el miedo. El éxito silencioso no era un accidente. Era la consecuencia natural de su disciplina, su constancia y su valentía. Y Laura Martínez sabía, con una certeza que nadie podía arrebatarle, que había llegado para quedarse en el camino que ella misma había construido. El día comenzó gris y pesado en la oficina de Daniel Gómez. La ciudad despertaba con la rutina habitual, pero para él la jornada tenía un peso extraordinario. Ya no había lugar para excusas ni para distracciones. La filtración de su relación con la compañera había explotado, y la empresa no estaba dispuesta a tolerarlo. Daniel llegó temprano, intentando proyectar normalidad. Caminó por los pasillos con su traje impecable, saludando a algunos colegas con una sonrisa forzada. Sin embargo, podía sentir las miradas, algunas eran de curiosidad, otras de desaprobación. Cada paso que daba le recordaba que el control que alguna vez tuvo se desvanecía rápidamente. Al llegar a su oficina, encontró a Recursos Humanos esperándolo. Dos personas con expresiones serias lo recibieron sin preámbulos. Daniel, comenzó uno de ellos con tono firme. Necesitamos hablar sobre tu conducta profesional y personal que ha afectado la reputación de la empresa. Daniel intentó interrumpir, justificar, explicar, pero fue en vano. Cada palabra que decía era neutralizada por documentos, correos electrónicos y testimonios que confirmaban la relación ilícita con la compañera. La evidencia era irrefutable. Lo siento, dijo finalmente con un hilo de voz. No pretendía que esto afectara a la compañía. El problema es que ya lo ha hecho, respondió el jefe de Recursos Humanos. Por tus acciones, hemos decidido rescindir tu contrato de manera inmediata. Daniel quedó paralizado. Por un instante su mente se negó a aceptar la realidad. La oficina se sintió como un espacio cerrado, opresivo, y cada sonido parecía amplificado. El murmullo de las impresoras, los pasos de los colegas, incluso el latido de su propio corazón. ¿Inmediata?, preguntó, intentando mantener la compostura. No hay advertencia, no hay amonestación. Lo siento, Daniel, repitió el jefe. Las acciones tienen consecuencias y estas son las tuyas. Daniel dejó que las palabras calaran, aunque en su interior había un torbellino de negación y rabia. Recordó su vida reciente, la sensación de poder sobre su matrimonio, la sensación de control en la oficina, la ilusión de que nada podría derribar su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras y engaños. Salió de la oficina con la cabeza baja, sin siquiera intentar recoger sus pertenencias de inmediato. Caminó por los pasillos con los ojos fijos en el suelo, consciente de las miradas y los murmullos. Cada paso era un recordatorio de que su mundo había cambiado para siempre. Mientras conducía de regreso a casa, Daniel intentó comprender cómo había llegado a ese punto. Cada decisión equivocada, cada excusa, cada engaño se habían acumulado hasta convertirse en un efecto dominó imposible de detener. La estabilidad que alguna vez creyó tener se había desmoronado en cuestión de días.
Al llegar a su apartamento, lo encontró vacío y silencioso. Laura había cerrado la puerta de su habitación con llave, un gesto que simbolizaba la independencia que él ya no podía afectar. Daniel se sentó en el sofá, sin saber por dónde empezar. Sus pensamientos giraban sin descanso, recordando cómo había subestimado a Laura, cómo había creído que su indiferencia y desprecio no tendrían consecuencias. Horas más tarde, decidió llamarla. Su intención no era reprochar, ni pedir disculpas sinceras, ni siquiera estaba seguro de que quería. Solo necesitaba confrontar la realidad de que había perdido todo control. Laura no contestó. La línea sonó varias veces y luego se cortó. Cada timbre sin respuesta era un recordatorio de su aislamiento. Daniel pasó la tarde navegando por las redes sociales, buscando cualquier indicio de contacto o información sobre Laura. Lo que encontró lo dejó helado: publicaciones de clientes satisfechos con su tienda, fotos de productos enviados, mensajes de agradecimiento. La mujer que alguna vez subestimó ahora prosperaba, mientras él se hundía en las consecuencias de sus acciones. El orgullo que lo había definido durante años se convirtió en frustración y vergüenza. No había manera de revertir lo que había hecho. Cada intento de justificar su comportamiento sonaba vacío incluso para él mismo. La pérdida no era solo financiera, era personal, emocional y social. Su reputación estaba manchada, su carrera truncada y su vida familiar destruida. Esa noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, Daniel recordó todas las veces que Laura había soportado sus mentiras, su indiferencia, su negligencia. Cada recuerdo era un látigo que le recordaba su fracaso. Por primera vez comprendió la magnitud del impacto de sus acciones, no solo sobre él, sino sobre la persona que una vez amó. Mientras tanto, Laura cerraba la tienda ese día con una sonrisa serena. Cada pedido enviado, cada mensaje de agradecimiento, cada pequeño logro le recordaba que había tomado la decisión correcta. No había arrepentimiento ni odio, solo una satisfacción profunda y la certeza de que su esfuerzo había dado resultados. El éxito silencioso de Laura contrastaba con la caída estruendosa de Daniel. Mientras ella construía y prosperaba, él enfrentaba las consecuencias de sus errores. La justicia no había sido inmediata ni dramática, pero sí inevitable. Cada acción tiene su reacción, y la vida le había enseñado a ambos esa lección de manera inequívoca. Al final del día, Daniel se encontró solo en su apartamento, reflexionando sobre su caída. Había perdido su empleo, su matrimonio y la confianza de quienes alguna vez lo rodearon. La vida que había dado por segura se había desmoronado, dejando un vacío que ninguna excusa podía llenar. Laura, por su parte, se sentó frente a su cuaderno y escribió: La vida premia a quienes actúan con paciencia, esfuerzo y honestidad consigo mismos. Todo lo demás es solo consecuencia de decisiones mal tomadas. Sonrió, cerró el cuaderno y apagó la luz. Sabía que mientras ella construía su futuro, Daniel enfrentaría las consecuencias de su pasado. La diferencia entre ambos no estaba en la suerte, sino en las elecciones que habían hecho. El éxito silencioso de Laura y la caída de Daniel eran lecciones entrelazadas: cada acción tiene su reacción, cada decisión define un destino. Y ella, por fin, podía vivir libre, segura y realizada, mientras él comenzaba a comprender, dolorosamente, lo que había perdido. El aire de la mañana entraba limpio por las ventanas del pequeño apartamento de Laura Martínez, llenando cada rincón con una sensación de renovación y posibilidad. La ciudad despertaba con su rutina habitual, pero para Laura, cada día tenía un significado especial. No era solo otro día, era un paso más hacia la consolidación de su libertad, hacia la vida que había soñado en silencio durante tanto tiempo. Laura se levantó temprano como siempre, pero ahora lo hacía con una sensación de propósito que antes no existía. Se preparó un café y se sentó frente al portátil, revisando los pedidos, los mensajes de clientes y la organización de la tienda en línea. Cada acción estaba meticulosamente planificada, no por obligación, sino porque ahora todo tenía un propósito: su independencia y su bienestar. La consolidación de la libertad no se medía solo en cifras o ventas, se medía en confianza, en decisiones acertadas y en la capacidad de crear una vida propia sin depender de nadie más. Laura lo comprendía. Cada paquete enviado, cada mensaje respondido, cada producto nuevo agregado al catálogo representaba no solo un ingreso, sino un ladrillo más en los cimientos de su independencia. Ese día,
Laura recibió un pedido particularmente grande de un cliente recurrente. Su entusiasmo no era solo por la transacción económica, sino por la confianza que los clientes depositaban en ella. Cada mensaje de agradecimiento, cada recomendación, cada comentario positivo en redes sociales fortalecía su sentido de autoestima. Había construido algo tangible, algo que no dependía de favores ni de la aprobación de otros. Mientras organizaba los envíos, recordó los meses pasados, los silencios, las noches interminables frente al portátil, los aprendizajes autodidactas y sobre todo, la paciencia. Cada sacrificio había valido la pena. Su mente repasó cómo había soportado el desprecio y la indiferencia de Daniel, y cómo su disciplina y determinación la habían llevado hasta este punto. La liberación no era repentina, había sido gradual, silenciosa, firme. Al mediodía, Laura decidió hacer una revisión estratégica de su tienda. Analizó ventas, márgenes de beneficio, tendencias de clientes y oportunidades de expansión. Su objetivo ya no era solo sobrevivir o cubrir gastos, ahora quería crecer de manera sostenible. Estableció metas claras, aumentar la visibilidad de la tienda, diversificar productos y crear campañas de marketing que reflejaran la identidad de su marca. Todo estaba pensado, todo estaba bajo su control. Mientras trabajaba, recibió un mensaje de un antiguo colega de Daniel, que había seguido los rumores sobre su caída en la empresa. El mensaje era breve pero suficiente para recordarle la diferencia entre sus caminos. Laura, felicidades por todo lo que has logrado. Daniel está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Lo siento por todo lo que pasó, pero tu perseverancia es admirable. Laura sonrió levemente. No había rencor en ella, solo satisfacción y la certeza de que sus esfuerzos habían tenido un impacto real. Su libertad no solo era emocional, sino también tangible, financiera, profesional y personal. Por la tarde, Laura decidió invertir tiempo en mejorar su presencia en redes sociales. Redactó publicaciones cuidadosamente, diseñó fotografías atractivas y escribió mensajes auténticos para interactuar con los clientes. Cada publicación reflejaba su personalidad, su profesionalismo y su libertad recién conquistada. No era una estrategia impersonal, era una extensión de sí misma. A medida que las horas avanzaban, Laura sintió una satisfacción profunda. Cada mensaje de agradecimiento de clientes, cada venta completada y cada comentario positivo eran prueba de que su trabajo silencioso finalmente daba frutos visibles. Su éxito ya no dependía de la aprobación de otros, ni de excusas ajenas, ni de un matrimonio roto. Todo estaba en sus manos. Esa noche, mientras colocaba los últimos paquetes listos para envío, Laura reflexionó sobre su camino. Había pasado por años de ignorancia, desprecio y soledad dentro de un matrimonio que no la valoraba. Sin embargo, cada dificultad había sido un catalizador que la llevó a descubrir su fuerza, su disciplina y su capacidad de crear algo propio. La libertad que disfrutaba ahora era resultado de esa resiliencia. El teléfono de Laura vibró nuevamente, pero esta vez no era Daniel, ni un cliente. Era un mensaje de una amiga emprendedora. Laura, me encantaría colaborar contigo en un proyecto de productos nuevos. Tu tienda está creciendo de manera impresionante y creo que podríamos hacer algo grande juntas. Laura leyó el mensaje y sonrió. Las oportunidades ya no dependían de la aprobación de un esposo, ni de la validación de nadie. Su red de contactos crecía de manera natural, basada en respeto y reconocimiento. Su libertad se consolidaba no solo en independencia económica, sino también en la capacidad de construir relaciones profesionales sólidas. Decidió responder de inmediato, proponiendo ideas y fechas de reunión. Cada palabra que escribía estaba impregnada de confianza y claridad. No había dudas, no había inseguridad. Su vida estaba bajo su control y cada paso lo daba con decisión. Después de la conversación, Laura se recostó un momento en el sofá, observando la ciudad a través de la ventana. Recordó la llamada de medianoche de Daniel, su caída en la empresa, y cómo cada paso que ella había tomado en silencio la había llevado hasta aquí. Cada desafío superado, cada noche de trabajo solitario, cada aprendizaje autodidacta era ahora la base de una vida plena y autónoma. Se levantó y escribió una nueva entrada en su cuaderno, como un ritual que la conectaba con su progreso. La libertad se construye con paciencia, esfuerzo y claridad. Todo lo que era oscuro y doloroso se transforma en fuerza y oportunidades.
Hoy no solo soy independiente, soy dueña de mi destino. Laura cerró el cuaderno y lo guardó cuidadosamente. La noche avanzaba y la ciudad se iluminaba con luces tenues y cálidas. La mujer que una vez se sintió atrapada por un matrimonio vacío y desprecio había conquistado su espacio, su voz y su futuro. La consolidación de su libertad no era un evento aislado, era la suma de decisiones, esfuerzos y constancia. Mientras apagaba la luz y se recostaba en la cama, Laura sonrió con serenidad. La libertad ya no era un sueño, ni un plan futuro. Era su realidad cotidiana, tangible, sólida y duradera. Cada día que pasaba reafirmaba que había tomado el camino correcto, confiar en sí misma, valorar su esfuerzo y construir su vida según sus propios términos. La consolidación de la libertad era silenciosa, pero imparable. Y Laura Martínez sabía que mientras mantuviera su determinación, su disciplina y su autenticidad, nada ni nadie podría arrebatársela. El amanecer llegaba con una luz cálida y suave sobre Madrid. Para Laura Martínez, ese día no era solo un nuevo comienzo, sino la consolidación de todo lo que había trabajado en silencio durante meses. La independencia completa no se lograba de la noche a la mañana, era el resultado de esfuerzo, paciencia y decisiones firmes, y hoy Laura podía sentir que cada pieza estaba en su lugar. Se levantó temprano como siempre, pero ahora con una sensación de satisfacción que antes le resultaba imposible. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras revisaba su correo electrónico y los mensajes de clientes. Cada notificación era una confirmación de que su negocio no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Laura recordó los meses en que permaneció en silencio, aprendiendo a vender, a organizar inventarios, a comunicarse con clientes y a construir su marca paso a paso. Esa disciplina la había convertido en la mujer que era hoy, fuerte, decidida y completamente dueña de su destino. Todo lo que he hecho ha valido la pena, susurró, mientras organizaba los pedidos de la mañana. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada noche en vela, todo tenía un propósito. Esa independencia no se limitaba a lo económico. Era emocional, mental y social. Laura ya no dependía de la validación de otros, de la aprobación de Daniel, ni de nadie más. Su autoestima, su confianza y su capacidad de decidir por sí misma eran ahora pilares sólidos de su vida. Por la mañana, recibió la llamada de una clienta habitual, interesada en ampliar su pedido y en colaborar en un proyecto exclusivo. Laura manejó la conversación con seguridad y profesionalismo. Cada decisión tomada, cada sugerencia ofrecida, reflejaba su experiencia y su autonomía. No había dudas, no había vacilaciones, solo claridad y determinación. Mientras colgaba, Laura respiró hondo. Su tienda en línea había dejado de ser un proyecto secundario, era un negocio estable y respetado con clientes recurrentes y una reputación creciente en redes sociales. Cada paso hacia el éxito había sido calculado, consciente y sobre todo basado en su esfuerzo personal. Al mediodía, Laura revisó los informes de ventas del mes. Los números la sorprendieron gratamente, el crecimiento era constante, las ganancias sostenibles y el flujo de pedidos estable. No había necesidad de depender de terceros ni de situaciones inciertas. Su independencia económica estaba asegurada. Pero Laura sabía que la independencia completa no se limitaba al dinero. También era la capacidad de vivir sin miedo, sin control ajeno y sin dependencia emocional. Recordó la llamada de medianoche de Daniel, su caída en la empresa y cómo, desde entonces, no había vuelto a tener poder sobre ella. Esa reflexión le generó una sensación de paz profunda. Había superado el miedo, la frustración y la manipulación. Por la tarde, Laura decidió dar un paso más, expandir su negocio. Contactó a proveedores para nuevos productos, planificó campañas de marketing y exploró colaboraciones con otras emprendedoras. Cada decisión la reafirmaba en su autonomía y en su capacidad de crear oportunidades. Mientras organizaba los envíos, pensó en cómo su vida había cambiado radicalmente en menos de un año. La mujer que una vez fue subestimada, ignorada y despreciada había construido un negocio exitoso, había aprendido a valerse por sí misma y, más importante aún, había recuperado su libertad y su dignidad. Laura también dedicó tiempo a sí misma. Compró libros, asistió a talleres en línea y practicó actividades que fortalecían su mente y cuerpo. Entendió que la independencia completa no era solo económica, sino también personal. Cuidar de sí misma, aprender, crecer y disfrutar de la vida según sus propios términos.
Al caer la noche, Laura revisó los pedidos de ese día y los organizó para envío temprano al día siguiente. Su apartamento estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de logro, de paz y de satisfacción. Cada acción había sido tomada con propósito, cada decisión reflejaba su independencia y su capacidad de gobernar su propio destino. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un antiguo amigo, felicitándola por la apertura de su nueva línea de productos y sugiriendo posibles colaboraciones. Laura respondió con entusiasmo, consciente de que sus redes de contacto ahora eran verdaderamente significativas y basadas en respeto y reconocimiento mutuo, no en conveniencia ni manipulación. Esa noche, mientras se recostaba, Laura escribió en su cuaderno, un hábito que mantenía desde los días de lucha silenciosa: hoy no solo soy independiente económicamente. Hoy soy dueña de mi tiempo, de mis decisiones y de mi vida. Nadie puede decidir por mí, ni limitarme, ni definir mi valor. He logrado la libertad completa. Al cerrar el cuaderno y apagar la luz, Laura sonrió. La independencia completa era real, tangible y constante. Cada día reafirmaba que había tomado la decisión correcta: confiar en sí misma, trabajar con disciplina y nunca depender de la aprobación de otros. Su éxito silencioso, que había comenzado como un pequeño proyecto en medio del dolor y la frustración, se había transformado en un negocio estable, respetado y próspero. Su vida, antes limitada por la indiferencia de Daniel y su propia inseguridad, ahora estaba llena de posibilidades. Laura se recostó, sintiendo una paz profunda. Había conquistado todo lo que alguna vez soñó: libertad, estabilidad y autoestima. La mujer que había sido subestimada había emergido más fuerte, más sabia y completamente independiente. Mientras cerraba los ojos, supo que nada podría detenerla. Su independencia completa no era solo un logro, sino un estilo de vida, una elección diaria de vivir según sus propios términos. Y en esa libertad, Laura Martínez encontró no solo éxito, sino también felicidad verdadera. El amanecer iluminaba Madrid con una luz cálida y dorada, reflejando un día que simbolizaba más que un nuevo comienzo: era el día del cierre del ciclo para Laura Martínez. Después de meses de esfuerzo silencioso, sacrificio y aprendizaje, había llegado el momento de concluir oficialmente su divorcio y consolidar la vida que había construido con tanta dedicación. Laura se levantó temprano como era su costumbre, pero esta vez con un sentimiento especial de liberación. No había miedo, ni dudas, ni ansiedad, solo determinación y una paz que había tardado en alcanzar. Se preparó un café, revisó por última vez los documentos legales y se aseguró de tener todo listo para la cita en el despacho del abogado. Al salir del apartamento, la ciudad parecía acompañarla. Cada paso que daba por las calles era firme, seguro, como el reflejo de la mujer que se había transformado durante un año de esfuerzo silencioso. Laura sabía que este encuentro marcaría el punto final de un capítulo doloroso, y que al otro lado del proceso la esperaba la libertad completa. En el despacho el ambiente era formal pero tranquilo. El abogado revisó por última vez los documentos, explicando a Laura cada detalle del proceso. Los acuerdos financieros estaban claros, la división de bienes justa, y su independencia económica completamente asegurada. Todo estaba en orden, fruto de la planificación cuidadosa y la paciencia que había ejercido durante meses. Laura, dijo el abogado con una sonrisa profesional, hoy concluye oficialmente tu divorcio. Has manejado todo de manera ejemplar, asegurándote de que tu futuro quede protegido y de que tus derechos estén garantizados. Laura asintió, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. No era tristeza, sino la intensidad de un momento largamente esperado. Firmó los documentos con mano firme y consciente, cada rúbrica era un paso más hacia la libertad definitiva. Felicidades, continuó el abogado. Ahora puedes cerrar este capítulo y abrir uno nuevo completamente tuyo. Al salir del despacho, Laura respiró profundamente. El aire fresco de la ciudad la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. Cada decisión, cada sacrificio, cada noche de trabajo solitario había valido la pena. La vida que estaba construyendo ya no estaba condicionada por el pasado, ni por decisiones de otros, ni por relaciones que la limitaban. Mientras caminaba por las calles, su teléfono vibró. Era un mensaje de un cliente habitual, un pedido especial que requería una entrega rápida. Laura sonrió al leerlo, recordando cómo había convertido su pequeña tienda en línea en un negocio estable y respetado.
Cada pedido era un recordatorio tangible de su esfuerzo y de su capacidad para sostenerse por sí misma. Esa tarde, Laura regresó al apartamento y se sentó frente a su portátil. Revisó las ventas, los mensajes de clientes y la planificación de la próxima semana. Todo funcionaba de manera armoniosa, su negocio era rentable, sus clientes satisfechos y su vida organizada según sus propios términos. La independencia económica y personal que había trabajado durante meses ahora era una realidad sólida. Más tarde, mientras preparaba un paquete para envío, recordó la caída de Daniel, su ex esposo. La noticia de su despido y los problemas que enfrentaba debido a su conducta habían llegado como un recordatorio silencioso de que cada acción tiene consecuencias. No sentía satisfacción por su desgracia, pero sí la tranquilidad de que la justicia, de alguna manera, había equilibrado el pasado. Laura se permitió un momento de reflexión. Cerró los ojos y respiró profundamente, conectándose con todo lo que había logrado. Recordó las noches de estudio, los cursos de ventas en línea, las horas dedicadas a aprender sobre marketing digital, inventarios y atención al cliente. Todo ello había transformado a la mujer que alguna vez se sintió atrapada en un matrimonio sin amor en una empresaria segura, fuerte y completamente independiente. Esa noche decidió llamar a una amiga cercana, una de las primeras personas que creyó en su proyecto desde el principio. Compartieron risas, planes futuros y sueños. Laura sintió que finalmente su círculo se basaba en apoyo mutuo, respeto y colaboración, no en dependencia ni en relaciones tóxicas. Su vida social, profesional y personal se había reconstruido sobre bases sólidas y saludables. Al colgar el teléfono, Laura se sentó frente a su cuaderno y escribió: «Hoy cierro un ciclo, pero no es un cierre triste. Es una celebración de mi fuerza, de mi esfuerzo y de mi capacidad para construir mi propia vida. Cada sacrificio, cada desafío y cada noche de trabajo silencioso me han llevado hasta aquí. Soy libre, soy fuerte y este es solo el comienzo de todo lo que puedo lograr». Mientras escribía, su mente recordaba cada momento del año pasado, la llamada de medianoche que reveló la infidelidad de Daniel, las lágrimas, las dudas y luego el despertar de su fuerza interior. Cada paso hacia la independencia había sido un acto de valentía. Hoy, la culminación de ese proceso no era solo legal, sino emocional, mental y espiritual. Después de cerrar el cuaderno, Laura revisó su tienda por última vez ese día. Cada pedido pendiente, cada mensaje respondido, cada comentario positivo era un recordatorio de que había logrado algo tangible y real. No necesitaba la aprobación de nadie, ni dependía de un matrimonio fallido. Su vida era suya, todo lo que construyera en adelante sería fruto de su esfuerzo y visión. Antes de acostarse, Laura se asomó al balcón, contemplando la ciudad iluminada. Sonrió con serenidad y orgullo. La mujer que una vez fue subestimada, ignorada y despreciada había alcanzado la independencia completa. Su libertad ya no era un sueño, ni una meta lejana, era una realidad palpable, sólida y definitiva. En ese momento, Laura comprendió que el cierre del ciclo no era un final, sino el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades infinitas. Su negocio seguiría creciendo, su vida seguiría evolucionando y, sobre todo, su autoestima y fuerza interior se mantendrían intactas. Apagó la luz, se recostó en la cama y cerró los ojos con una sonrisa. Había terminado un capítulo doloroso, sí, pero había abierto otro lleno de éxito, libertad y felicidad. La independencia completa no era un concepto abstracto, era la vida que Laura Martínez había construido con esfuerzo, disciplina y amor propio. Mientras la ciudad dormía, ella descansaba tranquila, segura de que había tomado las decisiones correctas. La mujer que una vez fue silenciada ahora tenía voz, control y libertad total. El ciclo estaba cerrado. La vida de Laura comenzaba de verdad. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento de Laura Martínez, anunciando un día que, aunque parecía rutinario, estaba lleno de promesas. Desde hacía tiempo, Laura había aprendido que la verdadera libertad no residía solo en la independencia económica o legal, sino en la capacidad de construir cada día con intención y propósito. Se levantó con calma, sin prisas, disfrutando de la sensación de tener tiempo propio. Preparó su café favorito y se sentó frente al portátil, revisando los mensajes de clientes y los informes de ventas. La tienda en línea había crecido de manera constante y Laura ya no se limitaba a vender productos, estaba creando una marca reconocida por su calidad, autenticidad y compromiso con los clientes.
Cada día es un paso más, murmuró para sí misma, observando las cifras. Todo esfuerzo, todo sacrificio, todo aprendizaje me ha traído hasta aquí. La mañana transcurrió entre pedidos, respuestas a consultas y planificación de nuevos lanzamientos. Pero en medio de la rutina, Laura se permitió algo que antes parecía imposible: mirar hacia el futuro con entusiasmo y sin miedo. Decidió dedicar la tarde a un proyecto personal que había dejado en pausa durante meses: un curso avanzado de marketing digital y branding personal. Sabía que la consolidación de su negocio requería no solo esfuerzo diario, sino también actualización constante y creatividad. Aprender era parte de su independencia. Cada nueva estrategia, cada herramienta descubierta, era un paso hacia la expansión de su horizonte profesional y personal. Mientras tomaba apuntes, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Daniel. Esta vez, no era para exigir ni para buscar reconciliación. Era un mensaje breve, cargado de arrepentimiento y reconocimiento. Laura, he reflexionado sobre mis errores. Reconozco todo lo que he perdido y lo que me correspondía. Te deseo éxito y felicidad. Laura lo leyó con serenidad. No había resentimiento ni necesidad de respuesta inmediata. Este mensaje simbolizaba algo más: el cierre definitivo de un ciclo de dolor y manipulación. Laura comprendió que ya no dependía de la validación de Daniel ni de nadie para sentirse completa. La vida le había enseñado que la verdadera fortaleza reside en uno mismo. Esa tarde Laura salió a caminar por el barrio, disfrutando del aire fresco y del movimiento de la ciudad. Cada paso era consciente, cada respiración un recordatorio de que ahora vivía para sí misma. Mientras paseaba, pensaba en todo lo que había logrado: la independencia financiera, el respeto de clientes y colegas, la confianza recuperada, y sobre todo, la paz interior. Decidió visitar a su amiga Marta, una emprendedora que la había apoyado desde el inicio de su proyecto. Al llegar, compartieron historias, risas y estrategias. Hablar de negocios ya no era una obligación, sino un placer. Laura había aprendido a rodearse de personas que aportaban valor y energía positiva, dejando atrás relaciones tóxicas y dependencias emocionales. Durante la conversación, Marta le propuso colaborar en un proyecto de expansión internacional. Laura sintió un cosquilleo de emoción. La oportunidad de llevar su marca más allá de las fronteras era un reto que deseaba enfrentar. Su independencia ahora no solo era local, sino global. Su visión se expandía, y su capacidad de crear impacto crecía con cada decisión consciente. Al regresar a casa, Laura se permitió un momento de introspección en su balcón. La ciudad se iluminaba con luces cálidas mientras el cielo se teñía de naranja y violeta. Recordó su vida hace un año, atrapada en un matrimonio sin amor, subestimada y limitada por otros. Hoy se encontraba completamente diferente, autónoma, segura y con la capacidad de elegir su destino. He renacido, susurró para sí misma. Y este renacer no tiene límites. Esa noche, antes de dormir, abrió su cuaderno y escribió: cada desafío que enfrenté me enseñó algo. Cada caída, cada momento de miedo y frustración, me preparó para renacer. Hoy no solo soy independiente, soy consciente de mi poder, de mis decisiones y de mi vida. Mi horizonte es infinito. Y mi libertad es completa. Laura cerró el cuaderno y se recostó en la cama, sintiendo una paz profunda. La independencia legal y financiera ya estaba asegurada, pero la verdadera libertad residía en su capacidad de vivir según sus propios términos, aprender, crear y amar la vida tal como era. Durante las semanas siguientes, Laura implementó nuevas estrategias en su negocio. Amplió la línea de productos, estableció colaboraciones con emprendedoras internacionales y creó campañas de marketing innovadoras. Cada éxito reforzaba su seguridad y recordaba que su esfuerzo constante y disciplinado era la clave de su progreso. Al mismo tiempo, Laura dedicaba tiempo a sí misma, meditaba, leía, ejercitaba su cuerpo y cultivaba amistades auténticas. Entendió que la independencia completa era integral, económica, emocional y espiritual. Su vida era equilibrada, rica en experiencias y oportunidades, y basada en decisiones conscientes. Una tarde, mientras empaquetaba pedidos con cuidado y atención, Laura recibió un mensaje de una clienta. Laura, tu dedicación y profesionalismo son inspiradores. Tu marca refleja pasión y autenticidad. Gracias por tu esfuerzo. Laura sonrió conmovida.
Cada mensaje así era más que un reconocimiento comercial, era un reflejo de su autenticidad, de su compromiso y del valor de trabajar desde la honestidad y la disciplina. La libertad completa no se medía solo en logros personales, sino también en el impacto positivo que podía generar en los demás. Al finalizar la jornada, Laura cerró su tienda por un momento y se permitió disfrutar del silencio de su apartamento. Cada detalle, los paquetes listos, las estrategias planificadas, el orden de su espacio, era un reflejo de la mujer que había construido con esfuerzo y constancia. La vida antes llena de restricciones, ahora se desplegaba ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus decisiones y sueños. Esa noche Laura se recostó en la cama, observando el techo iluminado tenuemente por la luz de la ciudad. Por primera vez entendió que su independencia completa no era solo un logro, era un estilo de vida. Cada día, cada acción y cada elección reforzaban su libertad, su autoestima y su capacidad de crear oportunidades. Con una sonrisa serena, Laura cerró los ojos y respiró profundo. Había renacido de sus propias cenizas, dejando atrás el dolor, la traición y la dependencia. Su horizonte se expandía, su vida era suya, y su libertad no tenía límites. El ciclo estaba cerrado, pero la historia de Laura Martínez continuaba, más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Cada día era un regalo, cada desafío una oportunidad, y cada logro una confirmación de que la independencia completa no solo se alcanza, se construye, se cultiva y se disfruta con conciencia y gratitud. Guión bajo 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 guión bajo.